El siguiente video desarrolla la planilla 5 y 6 de ahorro, inversión, financiamiento, es decir, del esquema AIF, incluyendo la información que contiene el proceso de carga, preguntas y errores frecuentes relacionados. ¿En qué consiste el esquema AIF? El esquema AIF consiste en tres cuentas. En la cuenta corriente, que van a estar los ingresos y gastos corrientes de la localidad, y luego los resultados, es decir, la diferencia entre estos ingresos y gastos corrientes. Luego vamos a tener la cuenta capital con los ingresos y gastos de capital, y luego vamos a tener algunos resultados como los ingresos totales, que va a ser la suma de ingresos corrientes e ingresos de capital, los gastos totales, que van a ser gastos corrientes y de capital, y algunos resultados financieros. Si existiera algún déficit o superávit en estas cuentas, deberá ser compensado con la cuenta de financiamiento que aparecerá bajo la línea. Estas tres cuentas deberían sumar 0, ya que deberían ser compensadas, y por eso se habla mucho del 0 del esquema AIF. Este esquema se divide con una línea donde vamos a tener sobre la línea con las primeras dos cuentas y el bajo la línea con la cuenta de financiamiento. Cabe recordar que todos los ingresos y egresos, tanto municipales como comunales, deben estar registrados en este esquema AIF sin excepción. Esto es distinto a la planilla de recursos, donde solo se deben cargar los recursos propios. En esta planilla se deben cargar tanto los recursos propios como los recursos percibidos por transferencias, también como los gastos. ¿Cuál es el objetivo del esquema AIF? Es realizar un análisis económico de las cuentas públicas locales. Aquí vamos a tener una diferencia entre la planilla número 5 de AIF ejecutado y la planilla número 6 de AIF presupuestado. Pero como el esquema es el mismo, vamos a explicar las cuentas, cada una de las cuentas de manera conjunta, y luego vamos a ir explicando algunas diferencias entre la planilla número 5 y la planilla número 6. ¿Cuál es el periodo que se debe considerar? Bueno, en la planilla número 5 va a ser el trimestral acumulado. En cambio, para la planilla número 6 va a ser anual. ¿Qué quiero decir con esto? Va a ser el presupuesto anual aprobado para la localidad, se va a cargar en esta planilla. No es necesario dividir por trimestres como sí en la planilla número 5. Va a haber varios momentos de registro. En la planilla número 5 vamos a tener 3 momentos de registro. El primero va a ser devengado u ordenado a pagar, luego va a ser pagado y luego va a ser pagado de ejercicios anteriores. Esto lo voy a explicar un poco más en detalle en la siguiente filmina. En la planilla número 6 lo que vamos a tener va a ser el presupuesto, y vamos a tener dos opciones: cargar el presupuesto original aprobado y luego vamos a tener la opción de cargar el presupuesto modificado. El universo a considerar va a ser igual para ambas y para las planillas anteriores, que va a ser la administración pública municipal no financiera, y la unidad de medida van a ser los pesos argentinos. Esta es una imagen de la planilla como la ven en el portal. Como ven, arriba a la izquierda tienen toda la información pertinente a la carga de la planilla, cuáles son las etapas de registro, el momento, el periodo, el universo a considerar, entre otra información que les puede ser de utilidad. Luego van a tener una primera columna con todas las cuentas, donde se titula conceptos, que vamos a tener las cuentas en el orden que les explico cómo iba a ir el esquema. Entonces primero vamos a tener la cuenta corriente y primero vamos a tener los ingresos corrientes. Aquí, cuando empecemos a cargar, va a haber una diferencia. Los ingresos siempre se van a cargar por lo percibido. Esto es al igual que en la planilla de recursos, por lo que solo se debe cargar una etapa de registro, que va a ser por lo percibido. En cambio, en los gastos va a haber 3 etapas de registro, y les voy a pasar ahora a explicar cuál es cada una de estas etapas de registro. Si tengo un gasto, entonces lo primero que debo cargar es la primera columna, que es devengado u ordenado a pagar. Cuando hablamos de devengado es cuando se genera la obligación de pago. Y si hablamos de ordenado a pagar, estamos hablando del momento en que se dispone esta cancelación de gastos. Aquí nosotros podemos cargarlo tanto en devengado como ordenado a pagar.
Esto es una opción que ustedes pueden elegir según ustedes lo registren en su localidad. Si ustedes tienen todo registrado por lo devengado, cargarán por lo devengado, y si tienen todo registrado por lo ordenado a pagar, cargarán ordenado a pagar. Esto es una simplificación para que ustedes elijan qué es lo que más les conviene, pero sí deben ser consistentes y siempre cargarlo de la misma manera para que la información ustedes la puedan comparar trimestre a trimestre y llegar a conclusiones. La segunda etapa de registro va a ser la etapa de pagado. Si estamos hablando de un gasto, primero vamos a decir cuál fue el gasto que se devengó según el concepto y luego cuánto se pagó dentro del ejercicio. El pagado refleja la cancelación de las obligaciones asumidas con terceros. Siempre esta columna de pagado en el ejercicio va a ser menor o igual a la columna anterior de devengado o ordenado a pagar, ya que nunca nosotros podemos pagar más de lo que realmente se devengó. En el caso que nosotros paguemos cosas que se devengaron en años anteriores, nosotros debemos cargar esa parte en pagado ejercicios anteriores. Aquí son pagos que corresponden a gastos que se devengaron en ejercicios anteriores, es decir, de años anteriores. Esto es para dividirlo cuando se devengó. Entonces, primero debemos cargar qué es lo que se devengó, el gasto que se devengó, luego cuánto se pagó de eso que se devengó y si en el caso que pagamos cosas que se hayan devengado en años anteriores, se deben cargar en la última columna. En el caso de los ingresos, siempre se registran por lo percibido. Entonces, las primeras dos columnas, es decir, la que dice devengado y la que dice pago del ejercicio, van a ser exactamente iguales. Entonces, para simplificarles el trabajo, lo que hace el portal es, cuando ustedes cargan la información, solo deben cargarlo una vez y se replica automáticamente y solo deben cargar la información de lo percibido que se carga en la columna donde dice devengado u ordenado a pagar. Luego aquí vamos a tener el ejemplo de la planilla número 6, recién estábamos viendo la planilla número 5. En la planilla número 6 vamos a tener el presupuesto original. Y aquí aclara que tenemos el presupuesto original anual o el modificado anual. Nuevamente vamos a tener el mismo orden de esquema, vamos a tener todos los conceptos en la primera columna, todas las distintas cuentas, y luego vamos a tener la opción de poner el presupuesto original y también el presupuesto modificado. El presupuesto original va a ser el aprobado por el Consejo Deliberante o bien el presupuesto prorrogado del ejercicio anterior. El presupuesto modificado va a ser todas las compensaciones que se hagan o rectificaciones aprobadas durante el ejercicio. Y con esto no me estoy refiriendo a que solamente pongan lo que se modificó, sino el presupuesto final. Por ejemplo, si nosotros tenemos presupuestado 1.000 pesos para una cuenta y a esos 1.000 pesos se le añadieron 200 pesos del presupuesto, en la columna presupuesto modificado debo poner 1.200 pesos, no solamente los 200 pesos. En el caso que no haya modificaciones, lo que se debe hacer es poner lo mismo. Si yo no tuve modificaciones, debo copiar lo mismo del presupuesto original y ponerlo en presupuesto modificado. No debo dejar la columna presupuesto modificado vacío porque eso significará que el presupuesto es cero y eso no sería correcto. Aquí vamos a comenzar a ver todas las cuentas del esquema IF. Como ya dije anteriormente, tenemos la cuenta corriente como primera cuenta y dentro de esta cuenta vamos a tener los ingresos corrientes y los gastos corrientes. Dentro de estos primeros ingresos corrientes vamos a tener los tributarios y no tributarios y dentro de los tributarios vamos a tener los de origen municipal o los de origen nacional y provincial. Cabe recordar que si nosotros cargamos la información en las planillas anteriores, en esta planilla va a ser absorbida la información y nos ahorraremos mucho trabajo. En este caso vamos a tener la planilla de recursos cargada previamente, entonces se va a absorber toda la información. Dentro de los recursos tributarios vamos a tener los de origen nacional y provincial. El ejemplo más común es el de coparticipación, ley provincial número 8663. Estos ingresos deben ser registrados por el monto bruto. Sabemos que algunas localidades realizan algunas deducciones, pero en este caso deben ser contemplados los recursos de manera bruta y no neta.
Luego vamos a tener los no tributarios, donde se va a absorber toda la información que hayamos cargado en la planilla número 4 de recursos. Regalías, tasas, contribuciones, derechos, fondos no tributarios, multas, entre otros. Entonces, aquí en esta parte no debemos cargar la información porque va a ser absorbida de la planilla de recursos. Luego vamos a tener otros recursos como venta de bienes y servicios de la administración pública, rentas de la propiedad, transferencias corrientes nacionales y provinciales y otros. Aquí vamos a ver los distintos tipos de ingresos. Cabe recordar que debemos cargarlos siempre por lo percibido a cualquiera de ellos. Vamos a tener, por ejemplo, los de origen provincial, las referencias provinciales, que deben coincidir con los registros de la provincia. Esto es, si nosotros cargamos la información que percibimos de manera bruta de la provincia, cuando nosotros vayamos a controlar la planilla o a validarla, les aparecerá un cartel que dirá cuál es el monto que tiene provincia para que ustedes sepan si lo han cargado correctamente, si tienen la información correctamente o si hay alguna diferencia, ver de dónde sale esa diferencia y corregirla. Esto es simplemente para que ustedes lo puedan controlar y ustedes puedan ver cuál es el monto que registra provincia y simplemente es para su conocimiento y para nadie más. Así que está bueno este ejercicio de tener los registros de provincia para que ustedes puedan checar si ustedes tienen la información correcta o no. En el caso que haya transferencias corrientes que no sean las que están detalladas en esta planilla, aquí está detallado, por ejemplo, el boleto educativo, el programa PAICOR, los distintos fondos, el ATP y bueno, distintos fondos y transferencias que se les realizan a las localidades. Si ustedes tienen transferencias que no son ninguna de estas, existe la opción de escribirlas en otros. Ustedes pueden en otros detallar e imputar los fondos que reciben, por ejemplo, por salas cunas, por desarrollo del noroeste cordobés, por comunidades regionales, fondos agropecuarios, programas SUMAR, desarrollo social y cualquier otra transferencia corriente que reciban por parte de la provincia. Luego vamos a tener los gastos corrientes. Primero vamos a tener los gastos de consumo, donde va a estar el personal, bienes de consumo, servicios personales. Aquí lo más importante a tener en cuenta son los gastos corrientes de personal. Aquí recordemos que en la planilla número 1 de personal nosotros imputamos los gastos corrientes de personal, pero en esa planilla se pedía el gasto mensual del último mes del trimestre a considerar. Y aquí estamos pidiendo trimestral o anual. Entonces aquí debe ser cargada nuevamente la información y no va a ser absorbida. Aquí no hace falta que se clasifique como la planilla número 1, sino que simplemente se divide en dos el personal. En aquí, donde va a estar el personal permanente y temporario, donde se va a cargar el personal, y luego vamos a tener el personal por contrato, el personal contratado, en esta parte que dice servicios técnicos, profesionales y de terceros. En personal, entonces vamos a cargar toda la información de quienes liquidan sueldos, tanto de manera permanente o temporaria. Y aquí vamos a tener el personal contratado. También vamos a tener en esta parte otros gastos como alquileres, servicios básicos, servicios de mantenimiento y otros gastos. Aquí, bueno, vamos a tener otros gastos corrientes donde vamos a tener, lo primero que vamos a tener van a ser todos los intereses de deuda. Todos estos montos de intereses de deuda ya fueron declarados en la planilla número 3 de deuda pública y deuda flotante, por lo que todos estos que dicen intereses no es necesario que lo carguen, va a ser cargado automáticamente por el portal y ustedes lo van a poder ver cuando ustedes lo vayan a cargar. Por esto, reiteramos que es importante cargar la información en orden, así cuando llegan a esta etapa de carga ya tienen cargada la mayor parte de la información. Luego vamos a tener también transferencias corrientes al sector privado y al sector público y esos van a ser todos los gastos corrientes de la localidad. Luego vamos a tener el resultado económico, que va a ser la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes. Luego vamos a empezar a ver los ingresos de capital, es decir, ya empezamos con la cuenta capital.
Dentro de los ingresos de capital vamos a tener los recursos propios de capital, las transferencias de capital, tanto nacionales como provinciales, y otras transferencias de capital también. Aquí vamos a tener recursos propios de capital como la venta de activos. Si nosotros vendemos una casa, un edificio o un auto, debemos imputar acá el ingreso percibido por eso. Y con esto me refiero a que si lo vendemos en cuotas, solo debe computarse lo que efectivamente fue percibido. Luego vamos a tener las transferencias de capital nacionales como el FOFESO, el Fondo de Compensación Consenso Fiscal y otros aportes nacionales. Y también vamos a tener los distintos aportes provinciales, son las transferencias de capital provinciales, donde vamos a tener los distintos artículos del Fondo Federal, así como el Fondo de Conservación de Suelos y Manejo del Agua, el Fondo para el Mantenimiento y Conservación de Caminos Primarios y Secundarios y distintos fondos. Nuevamente aquí, si ustedes tienen algún fondo que sea transferencia de capital y no sea ninguno de los que está detallado aquí, ustedes pueden usar la opción otros y cargar el monto percibido por ese ingreso que no aparece detallado aquí. Acá uno de los que suele generar dudas es el acuerdo federal, en el artículo 3, que aquí se detalla que solo se debe computar el 25% no reintegrable en esta parte. Luego vamos a tener, por último, otras transferencias de capital que perciba la localidad. Si ustedes tienen dudas si una transferencia que reciben, tanto de origen nacional como de origen provincial, si tienen dudas si estamos hablando de transferencia corriente o transferencia de capital, pueden tranquilamente escribir a la mesa de ayuda para que nosotros los aconsejemos y les digamos a qué se corresponde esa transferencia. Aquí en el fondo otros podemos poner los distintos fondos que no aparezcan acá, que por ejemplo el FOPAP, Vida Digna, Integración Sanitaria, Fondo Agropecuario y cualquier otro fondo. Aquí empezamos con los gastos de capital. En los gastos de capital vamos a tener los de inversión real directa, que es fácil de identificar las maquinarias y equipos. Cualquier máquina o equipo que compre en la localidad debe ser registrado como un gasto de capital. Y con esto nos referimos a el gasto de capital es una inversión que hace la localidad para aumentar su valor. Entonces cualquier cosa que aumente el valor de la localidad va a ser imputada aquí en gasto de capital como una inversión. Entonces en inversión real directa va a estar maquinarias y equipos y van a estar los trabajos públicos. Trabajos públicos suele generar dudas que ahora lo voy a explicar, pero si tienen dudas, están los manuales que detallan cada una de las cuentas del esquema IF. Yo aquí solamente me estoy centrando en las más importantes o las que más dudas generan. Trabajos públicos son los gastos en estudios, en personal y en bienes y el pago en contratistas para obras públicas. Todos los gastos que se hagan para obras públicas que no sean maquinarias y equipos deben ser imputados en trabajos públicos. Por ejemplo, ¿por qué acá dice personal? Si yo gasto en personal para hacer obras públicas, lo debo imputar acá, a ese gasto. Por ejemplo, si yo tengo un ingeniero en planta permanente, pero que únicamente se dedica a obras públicas, el gasto de ese ingeniero no va a ser un gasto corriente, va a ser un gasto de capital. Entonces, ese ingeniero, en vez de ser computado en la parte de personal, se computa acá en trabajos públicos. Esto es porque en vez de ser un gasto corriente para la localidad, es una inversión y debe ser imputado en gastos de capital. Luego tenemos bienes preexistentes, que es la compra de casas, por ejemplo, que ya existen y que no han sido construidas por la localidad. Luego vamos a tener transferencias de capital al sector privado y al sector público, pero ya de capital y no corriente como antes. Y luego vamos a tener la inversión financiera que realice la localidad, aportes de capital, préstamos y otros. Bueno, aquí vamos a tener, antes de llegar abajo de la línea, distintos resultados. Primero vamos a tener los ingresos corrientes, que van a ser los ingresos corrientes más los ingresos de capital. Luego vamos a tener los gastos totales, que van a ser los gastos corrientes más los gastos de capital. Y luego vamos a tener el resultado financiero previo a contribuciones y gastos figurativos, que van a ser los ingresos totales y los gastos totales.
Este resultado se calculará automáticamente por el portal una vez que tenemos ya todos los ingresos y gastos cargados, tanto corrientes como de capital. Se calculará automáticamente la diferencia antes de contemplar las contribuciones y gastos figurativos. ¿Qué son las contribuciones y gastos figurativos? Recordemos que estamos cargando la información de la Administración Pública Municipal No Financiera. Dentro de la Administración Pública Municipal No Financiera vamos a tener entes autárquicos o descentralizados y también vamos a tener la Administración Central. Dentro de este esquema donde tenemos la Administración Central y también tenemos organismos descentralizados, se van a realizar transferencias. Por ejemplo, si la Administración Central realiza una transferencia de 1.000 pesos a un ente autárquico de obras públicas, será para la Administración Central un gasto figurativo. En cambio, para el ente autárquico va a ser un ingreso figurativo o una contribución figurativa. Como podemos ver, las contribuciones figurativas, si las sumamos todas, y si sumamos los gastos figurativos, deberían dar exactamente lo mismo, porque lo que es ingreso para una es gasto para la otra y deben ser contempladas en contribuciones figurativas todos los que sean estos ingresos que sean dentro de la Administración Central, transferencias internas y todos los gastos. Lo que se hace aquí es corroborar que den bien los números, entonces se cargará primero las contribuciones figurativas y luego los gastos figurativos, que si hicimos las cuentas bien deberían dar exactamente igual. Luego vamos a tener el resultado financiero después de las contribuciones y gastos figurativos, donde lo que se va a hacer agarrar el resultado previo a contribuciones y gastos figurativos, se le van a sumar las contribuciones y se le van a restar los gastos y de esta manera, si hicimos las cuentas bien, debería dar exactamente lo mismo al resultado financiero previo a contribuciones y gastos figurativos. Luego vamos a tener el gasto primario, que va a ser el gasto total menos los intereses de deuda. Y vamos a tener por último el resultado financiero primario, que va a ser los ingresos totales menos el gasto primario. Luego vamos a empezar con la cuenta de financiamiento, donde por un lado tendremos las fuentes financieras y por otro lado tendremos las aplicaciones financieras. Las fuentes financieras van a ser todos estos recursos provenientes de la obtención de financiamiento, de la disminución de las disponibilidades financieras, así como también la disminución de activos o el incremento de pasivos. Aquí vamos a tener el endeudamiento público, donde se va a absorber toda la información de la planilla número 3 de deuda, toda la obtención de préstamos, financiamientos, obtenciones de préstamos tanto de entidades bancarias como de organismos internacionales. Todo ese tipo de obtención de préstamos va a ser completada en la planilla de deuda y aquí simplemente se va a autocompletar cuando creemos la planilla de AIF. Anterior a eso vamos a tener las disminuciones de la inversión financiera, como si devolvemos préstamos, el uso del fondo anticíclico va a ser una fuente financiera. Si, por ejemplo, las cuentas corrientes o de capital llegan a dar un déficit, nosotros vamos a necesitar usar los recursos financieros. Entonces vamos a usar el fondo anticíclico, vamos a usar la venta de acciones y participaciones de capital, lo vamos a vender para obtener esos recursos, también nos vamos a endeudar, todo ese tipo de cosas que se hagan para compensar algún déficit que tengamos en las cuentas corrientes o de capital va a ser contemplado en fuentes financieras. También tenemos las variaciones patrimoniales, donde dentro de esto va a haber la disminución de saldo, caja y bancos. Esta cuenta, disminución de saldo, caja y bancos, se completa si hubo alguna disminución neta de saldo, caja y bancos con respecto al año anterior. Aquí damos el ejemplo porque se suele complicar entender qué es lo que se completa aquí. Si tuviéramos todo el dinero de la localidad bancarizado y no tuviéramos caja, solo tuviéramos extractos bancarios, tendríamos que completar el extracto bancario del último día del trimestre que estemos cargando, lo comparamos con el último día del año anterior y si
el extracto bancario del último día del trimestre que estemos cargando da un saldo menor al último día del año anterior, significa que disminuyó el saldo de bancos, disminuyó el saldo de caja de bancos, entonces usamos ese saldo y en ese caso se debe completar esta fila que dice disminución de saldo caja y bancos. Entonces, por ejemplo, si el último día del año nosotros teníamos 1.000 pesos de saldo caja y bancos, pero el último día del trimestre que estemos cargando de este año tenemos 1.200 pesos, vamos a tener más dinero que antes, entonces esta parte no debe ser completada. Pero si por algún motivo nosotros tenemos menos dinero, tenemos 800 pesos, esos 200 pesos de diferencia se deben cargar en esta parte. Solamente se debe completar la disminución o la diferencia, esos 200 pesos de diferencia. ¿Qué pasa si es el primer caso, que tenemos más dinero hoy que el año anterior, el último día, y tenemos 200 pesos de más? Se debe cargar en otra cuenta que le explicaré más adelante. Otra cuenta que se suele complicar es adelantos de coparticipación con devolución dentro del ejercicio. Esto es si pedimos que nos adelantaran coparticipación y con la promesa de devolverlo dentro del ejercicio. En esta parte deben ser imputados esos adelantos y en otra cuenta debe ser imputado cuando se devuelva, que lo explicaré en la siguiente filmina. Luego vamos a tener deuda flotante del ejercicio, que comprende las deudas que se devengaron pero que aún no se han pagado, y también vamos a tener la disminución de otros activos y el aumento de otros pasivos. En aplicaciones financieras vamos a tener el espejo de fuente financiera. Vamos a mostrar el incremento de los activos y la disminución de los pasivos. Entonces vamos a tener en la parte de inversión financiera, vamos a tener los aportes de capital, la integración del fondo anticíclico, préstamos y otros. También vamos a tener las amortizaciones de deuda, es decir, dentro de la planilla de deuda nosotros vamos a tener por un lado los intereses y por otro lado las amortizaciones. Las amortizaciones se van a autocompletar en esta parte, pero no es necesario que nosotros la completemos. Si ya completamos la planilla de deuda, se va a absorber automáticamente. Luego, al igual que en la parte de fuente financiera, vamos a tener las variaciones patrimoniales, donde vamos a tener el incremento de saldo caja y bancos. Esto es en el caso que, si nosotros miramos el extracto bancario del último día del trimestre y el extracto bancario del último día del año anterior y vemos que hoy tenemos más dinero que el año pasado, significa que incrementó y en esta parte se debe computar ese monto que aumentó, es decir, esos 200 pesos que hablamos antes. Luego vamos a tener los derechos por garantía y vamos a tener nuevamente los adelantos de coparticipación con devolución dentro del ejercicio. Aquí solamente debe ser contemplado la devolución. Anteriormente, en fuente financiera, ponemos cuando lo pedimos y aquí lo ponemos cuando lo devolvemos. También vamos a tener aumento de otros pasivos y pagado de ejercicios anteriores, que va a ser todo lo reportado en la columna de pagado de ejercicios anteriores. Aquí vamos a ver algunas dificultades que se encontraron a la hora de cargar la información de esta planilla. En la planilla 5, en la planilla de AIF ejecutado, una dificultad que se encontró fue que no daba cero el AIF. Este cero del AIF significa que si todas las cuentas corrientes y de capital fueron compensadas correctamente con las cuentas de financiamiento, al final de la planilla debería haber un cero. Si tenemos un monto muy diferente a cero, deberíamos controlar cuál fue el monto que nos equivocamos o cuál es el monto que olvidamos cargar para que no dé cero. Muy probablemente las primeras veces que cargue la información esto no dé cero, pero no va a ser un problema para validar la planilla. Puede no dar cero. Si el monto nosotros vemos que es muy distinto a cero, probablemente habremos cargado 2 veces el mismo ingreso, 2 veces el mismo gasto o nos olvidemos de cargar alguna fuente financiera. Entonces, si no da cero, deberíamos controlar todas las cuentas a ver en qué momento se cometió el error. Otra dificultad observada es que los montos devengados sobre la línea son mayores que los presupuestados.
Esto es como nosotros tenemos la planilla de AIF ejecutado y la planilla de AIF presupuestado, muchas veces vemos que los montos son mucho mayores en la planilla de AIF número 5 que en la planilla de presupuesto y probablemente esto sea porque hubo una modificación en el presupuesto y no fue cargada la modificación en la planilla número 6. Otra dificultad es que el gasto en personal muchas veces presenta desvíos grandes respecto a lo declarado en la primera planilla. ¿Qué quiero decir con esto? En la planilla número 1 cargamos el gasto mensual en personal. Y en esta cargamos, en la planilla número 5, el gasto trimestral acumulado. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos cargando el gasto en personal del tercer trimestre, deberíamos tener aproximadamente 3 veces la cantidad que imputamos en la planilla número 1. Digamos, si cargamos 1.000 pesos en la planilla 1, aquí vamos a tener que tener 3.000 pesos, un poco más o un poco menos, dependiendo lo de los trabajos públicos, el personal contratado, pero más o menos va a ser 3 veces. Nosotros lo que estamos viendo es que a veces es mucha la diferencia y no se explica por qué hay tanta diferencia entre la planilla 1 y la planilla número 5 en el personal. Otra dificultad es que en ciertos fondos no hay coincidencia con la información provincial. Aquí no va a haber ningún problema si hay diferencias, simplemente les va a aparecer un cartel y les va a avisar que hay una diferencia para que ustedes chequen a ver si tienen o no bien la información y lo corrijan de ser necesario. Luego vamos a tener la planilla número 6 de presupuestado, que también un error frecuente suele ser de que no se completa el presupuesto modificado y se deja en blanco. Bueno, esto es una foto del esquema AIF de la planilla número 5, como aparece en el portal. Aquí, como les dije anteriormente, para cargar la información, al igual que en las planillas anteriores, se debe hacer clic en el lápiz azul de edición, aquí, y aquí se va a cargar la información. Una vez que hacemos clic en ese lápiz, aparecerá un cartel como este que les dirá carguen el monto de vengado, luego el monto pagado y luego el monto pagado de ejercicios anteriores. Este en el caso de un gasto. Siempre el monto de vengado debe ser mayor al monto pagado o igual. En el caso de un ingreso solamente les va a dar la opción de cargar la primera columna, dado que la primera y la segunda van a ser iguales y se va a replicar automáticamente. Algunas preguntas frecuentes. Una pregunta que se suele hacer es ¿qué sucede si el monto declarado por algún fondo que percibió la localidad no coincide con el monto que reporta la provincia? Esto es lo que hablamos anteriormente, que cuando hacen clic en controlar planilla les avisa el portal que no coincide con los registros de provincia. Lo que se debe hacer es corregir esas diferencias, controlar y ver de dónde surge la diferencia y corregirla de ser necesaria. Otra pregunta que se suele hacer es con respecto a la AIF, ¿qué se registran según los distintos momentos de gasto? ¿Qué pasa con estos distintos momentos de gasto en el caso de ingresos? ¿Siempre se registra por lo percibido? Y la respuesta es que sí, siempre los ingresos se imputan en el criterio de lo percibido. Por ende, los montos reportados en ingresos dentro del esquema AIF van a ser iguales para el momento de devengado o ordenado a pagar y para el pagado. Van a ser iguales porque solamente se necesita cargar el momento percibido. Esperamos que les haya sido de utilidad este video tutorial de la planilla número 5 y 6 del esquema AIF. Recuerden que si tienen alguna consulta pueden comunicarse con la mesa de ayuda a través de los medios de contacto detallados en la descripción del video. Ante consultas referidas a otras planillas, pueden buscar sus videos, utilizar los manuales puestos a disposición en el portal de coparticipación web o bien comunicarse con la mesa de ayuda. Muchas gracias.